bienvenidas, bienvenidos. Bueno, este espacio que vamos a compartir durante unos minutos es un espacio que vamos a dedicar a la queja, ¿no? Algo que seguramente todos nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida o tenemos personas muy cercanas o cercanas que se instalan de una forma u otra en este espacio de la queja, ¿no? ¿Por qué nos parece importante observar la queja en el día a día? Porque la queja nos debilita. La queja nos quita fuerza, ¿no? De la queja decimos que debilita al que la emite, ¿no? Cuando yo me instalo o cuando la persona se instala en un espacio en el que siento que nada depende de mí, y no estoy hablando de que no controlo, que no tengo el control, sino que siento que no depende de mí, ¿no? Siento que mi vida depende de circunstancias externas, ¿no? Que tiene más influencia sobre mi vida el político de turno, mi pareja, mi vecina o mi jefe que yo mismo, ¿no? Entonces, cuando entramos en esos espacios, la verdad que es bastante complejo porque sentimos que perdemos mucha fuerza vital, sentimos que nada de lo que nosotros hagamos va a poder cambiar de una forma u otra lo que estoy viviendo o lo que está sucediendo. Entonces, es muy bonito acompañar en el proceso de transformar la queja en fuerza. Lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer a nivel terapéutico, sino simplemente a nivel de observación consciente de lo que hay, ¿no? Hay 4 pasos importantes en el proceso de acompañar, ¿no? A una persona que está instalada de una forma u otra en espacios de queja, ¿no? Es importante que la persona pueda observar este proceso en su día a día, ¿no? Que nosotros podamos trabajar, podamos llegar a un entendimiento, que entienda lo que significa la queja, ¿no? Que entienda lo que significa instalarse en ese espacio, cómo pierdo fuerza en los vínculos, en las relaciones, en las situaciones vividas, ¿no? Y que poco a poco, gradualmente, a su ritmo y a su paso, pueda ir transformándolo. Aquí hay 2 cosas importantes. Primero, la transformación. Elegimos utilizar la palabra transformación en lugar de cambio. ¿Por qué? Porque cuando uno se plantea cambiar algo, hay cierta resistencia interna, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo quiero cambiar es porque hay partes mías que no acepto, hay partes mías que no me gustan tal cual son. Entonces hay una parte que tiene que ver con resistirme a lo que hay, ¿no? No aceptar lo que hay en este momento. Sabemos que aquello a lo que nosotros nos resistimos habitualmente es lo que permanece mucho tiempo más en nuestra vida. Muchas veces la resistencia ni siquiera es consciente. Si todo fuera consciente sería muy sencillo transformarlo, ¿sí? Pero muchas veces hay resistencia inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que me resisto, hay una parte mía que se resiste sin darme cuenta, con actitudes, con actos, con palabras, con formas de vivenciarme, ¿sí? Pero hay una resistencia. Entonces nosotros elegimos utilizar la palabra transformación. ¿Por qué? Porque primero, es muy importante lo que uno nombra, ¿no? La palabra tiene mucha fuerza. No es lo mismo decir cambio que decir transformo, ¿no? Vale, siéntanlo, ustedes siéntanlo, utilicen, empiecen a utilizar estas palabras de manera diferente en diferentes frases y siéntanse internamente. ¿Qué pasa internamente en mí cuando yo digo cambio, ¿no? Y cuando yo digo transformación? Este es un ejercicio de sentirnos, ¿no? De que no solamente actúe el entendimiento de nuestra mente, sino que podamos sentir qué sucede en el cuerpo cuando yo nombro determinadas cuestiones, porque puede haber una sensación de expansión a nivel físico o el corporal, o también puede haber una sensación de contracción. Estar atentos a nuestro cuerpo como acompañantes es fundamental en el proceso, ¿sí? Porque estamos compartiendo un campo de información con la persona que acompañamos también, ¿no? Estamos viendo su cuerpo, su forma, sus posturas, ¿sí? Las emociones que están apareciendo en ese momento. Entonces, hagámosle mucho caso a lo que sentimos nosotros también en ese momento, ¿no? A lo que siente nuestro cuerpo, no como prioridad, pero sí tenerlo en cuenta también, ¿no? Entonces, ¿por qué elegimos transformación? Porque cuando yo transformo algo, cojo todo lo que hay, tomo todo lo que existe. ¿Para qué? Para convertirlo en algo nuevo,
No descarto absolutamente nada. El ejemplo más bonito es el ejemplo de la mariposa, ¿no? Porque la transformación está asociada con la mariposa. Porque la mariposa siempre es el mismo ser. Su cuerpo cambia, su forma de alimentación cambia, su forma de manejarse en el mundo cambia, pasa de reptar, de arrastrarse, ¿no? Como el gusanito, a volar. Su forma de vivenciarse en el mundo cambia, pero es el mismo ser. Nada se pierde, todo se transforma en el proceso. Por eso utilizamos la palabra transformación, ¿no? Entonces, ese es uno de los pasos importantes. Y otro de los pasos importantes a tener en cuenta cuando trabajamos con la queja o cuando acompañamos en procesos en los que vamos a observar la queja es el tiempo de la persona que acompañamos. No es nuestro tiempo, es el tiempo de la persona que acompañamos. Ser sumamente respetuosos y sumamente amable con sus tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos romper de afuera, ¿sí? La persona tiene que ir moviendo ámbitos y aspectos de su vida para poder lo que se rompa internamente, lo que se deconstruya, vamos a decirle mejor volver a construirlo. El camino es íntimo, es privado y es personal. Nosotros simplemente sostenemos ese proceso. Lo sostenemos, ¿no? Desde una mirada sumamente amorosa, sumamente compasiva y sumamente profunda. Sostenemos el proceso de apertura a lo nuevo. ¿Mm? Entonces, esas son dos cuestiones que personalmente son muy importantes a la hora de acompañar, ¿no? Siempre el tiempo es el tiempo del otro, por más que nosotros tengamos nuestros propios tiempos, claro, pero en un proceso de acompañamiento, sea del tipo que sea, siempre es el tiempo de la persona que estamos acompañando, sobre todo en este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos instalados en la queja en algunos ámbitos de nuestra vida, es porque fue necesario llegar a ese punto. ¿Sí? Son recursos y patrones que nosotros fuimos creando a lo largo de nuestra vida y que nos fueron funcionales durante muchísimo tiempo. Llega un momento que la queja nos lleva a un lugar de muchísimo sufrimiento, porque la persona entra en espacios de mucho sufrimiento. Vale, ¿qué quiere decir esto? Que este mecanismo que me sirvió durante mucho tiempo ya está caduco. ¿Sí? Este mecanismo que me permitió sobrevivir en determinadas circunstancias ya no lo necesito porque ya he crecido en muchos ámbitos de mi vida y puedo sostenerme a mí mismo, puedo hacerme responsable de las consecuencias de mis actos, puedo abrirme a la vida como un adulto, ¿no? Si me instalo en la queja, no puedo hacerlo. Si me instalo en la queja, no estoy asumiendo la responsabilidad. Hay dos partes importantes en el instalarme en la queja. Por un lado, tiene que ver con el sufrimiento que esto conlleva, ¿no? Porque siento que no tengo injerencia sobre mi vida. Siento que hay un montón de circunstancias que no dependen de mí, que no tienen, que no tienen sentido para mí como yo las estoy viendo, que la validación pasa por el otro, que lo importante es lo que el otro haga, lo que el otro piensa o lo que el otro sienta, y no yo, ¿no? No, lo importante no es lo que yo pueda crear, lo importante es lo que crean los demás. Entonces, en esa sensación, ¿sí? En esa sensación que tengo que nada tiene que ver con mi responsabilidad, por un lado pierdo muchísima fuerza, que es lo que decíamos en otro lado. Pero por otro lado hay una sensación de protección también, ¿sí? Tiene estas dos vertientes. Por un lado me estoy protegiendo, ¿por qué? Porque no tomo ninguna decisión. Porque como no depende de mí, como no tengo control, vamos a decirle, no tomo decisiones. Entonces hay una parte que me protege y eso me mantiene en un estado muy niño, ¿no? Las decisiones los toman los otros, las responsabilidades son los otros, las responsabilidades son de los otros, no es mi responsabilidad. En este proceso, lo que vamos a hacer a lo largo del acompañamiento es, en un primer momento, que la persona, esto lo van a tener todo en el PDF, ¿sí? Los pasos van a estar en el PDF. Que la persona pueda acceder a la expresión de la queja. ¿Qué quiere decir esto? Aceptar que está instalada en un lugar de queja. Muchas veces no aceptamos que estamos quejándonos, ¿sí? Y ojo que hay que diferenciar quejar y nombrar, ¿sí? Yo puedo nombrar una situación y puedo nombrar lo que está sucediendo y puedo nombrar lo que yo creo que es una injusticia o lo que yo siento que es una injusticia. Eso no quiere decir que me quede instalado en ese bucle de sufrimiento al que me lleva la queja, ¿sí? Entonces, primero
a aceptar, ¿no? Aceptar que yo estoy en esta situación, que estoy viviendo en una situación en la que en determinados ámbitos de mi vida, porque eso también es importante, muchas veces una persona está instalada en la queja en un ámbito particular. Por ahí su vida la resuelve, ¿sí? Va resolviendo los aspectos de su vida en lo que tiene que ver con la pareja, con la crianza, con la familia, pero en el trabajo se instala en la queja, ¿no? Hay un ámbito de mi vida en la que siento que pierdo fuerza, siento que no depende de mí, que depende de los otros, ¿no? O por ahí todos los demás ámbitos están equilibrados y siento que en la pareja es donde me instalo, en la sensación de queja, ¿no? En la pareja es el ámbito donde pierdo fuerza. Identificar cuál es el ámbito es muy importante dentro del proceso, ¿sí? Porque todo esto tiene que ver con tomar conciencia de ser consciente de lo que me está sucediendo, sin juzgarlo. Yo no me juzgo por estar instalada en una circunstancia o en una situación que me lleve a la queja. No, claro que no me juzgo. Simplemente lo observo. Y si lo observo, lo puedo transformar. Si no lo observo, si no soy consciente, no hay forma de que lo pueda transformar. Hay algo que es importante también y es que la transformación solo habita en el momento presente. Solo podemos transformar algo en nuestra vida si estamos en el momento presente. Si estamos aquí ahora, habitando nuestro cuerpo, habitando el espacio, habitando la mente, habitando las emociones. Desde ahí es posible la transformación, una transformación profunda y duradera. ¿Sí? Si yo intento transformar desde el futuro, es que no tiene fuerza. Si intento transformar desde el pasado, no tiene fuerza. Solo puedo transformar desde aquí y ahora. Y eso es importantísimo en cualquier proceso que nosotros acompañemos. Por eso es tan importante la meditación y el mindfulness, porque nos coloca, nos ancla en el momento presente. Y desde ahí podemos hacer cualquier tipo de trabajo, pero reconociéndonos y habitándonos en el aquí y ahora. ¿Mm? Entonces, habíamos dicho que el primer punto es la expresión de la queja, ¿no? Que yo pueda ser consciente, ¿sí? Ser consciente de que a veces, en determinados momentos, me instalo en el espacio de la queja. Otro segundo punto importante es que yo pueda identificar qué pensamientos asociados hay cuando estoy instalada en la queja. Ahí ya empieza el proceso de observación y reconocimiento de lo que hay y de lo que es. ¿Sí? Vale, cuando siento que me instalo en la queja, ¿qué pensamientos vienen asociados? ¿Qué pensamientos hay asociados en mí? Es muy útil pedirle a la persona que acompañemos que tenga un cuaderno, ¿sí? Que tenga un cuaderno para escribir, para ir escribiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, es más fácil recordar, ¿no? Es más fácil ver el camino recorrido cuando lo vamos escribiendo. Nuestra mente, que ya hablaremos un poco más adelante de eso, nuestra mente tiende a centrarse en lo que nos falta, ¿no? Porque es un motor para avanzar, pero tiende a centrarse en lo que nos falta. Y es muy difícil que reconozcamos lo que hay. Entonces es importante tener un cuaderno y poder ir apuntando. Pensamientos asociados. Vale, cuando me instalo en el momento de queja, paro, respiro, estoy en queja. Vale, ¿qué pensamientos hay asociados? ¿Qué pensamientos tuve esos segundos antes de sentir que me había instalado en el espacio de la queja? ¿No? Importantísimo. ¿Cómo reacciona mi mente en esos momentos? ¿Sí? ¿Qué hace mi mente cuando me instalo en la queja? Porque así lo que empezamos a hacer es darme cuenta que yo no soy esos pensamientos. ¿Sí? Si yo puedo identificarlos, si puedo mirarlos, si puedo escribirlos, si puedo apuntarlos, pues será que hay una otra parte que está observando, ¿no? Entonces no soy esos pensamientos, simplemente esos pensamientos están asociados a determinada sensación que en este caso puntual tiene que ver con la queja, ¿no? Un tercer paso en este proceso es la consecuencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué emociones están asociadas con la queja? Otro punto importante de autoindagación y autodescubrimiento. ¿Qué emociones vienen cuando yo estoy en una sensación de queja o en una situación de queja? ¿Viene miedo? ¿Sí? ¿Qué emoción siento internamente? ¿Siento miedo? ¿Por qué me parece que estoy sintiendo esto? ¿Qué explicación le puedo dar a este miedo? ¿No? Sentirlo, vale, siento miedo. ¿Por qué el miedo en este momento en mi vida? Tengamos en cuenta que las emociones son grandes mensajeras.
nos traen grandes mensajes. El miedo es nuestro guardián. Si no sintiéramos miedo, no estaríamos aquí, no estaríamos en esta vida, ¿no? Ya no estaríamos aquí si no tuviéramos miedo. El miedo nos protege, ¿no? ¿Qué siento? Siento enfado, siento ira, ¿no? Esa queja que viene en ese momento, ¿no? Con estos pensamientos asociados. ¿Qué emoción me trae? Me trae ira, ¿no? El enfado, otro gran mensajero, me protege del abuso, de las situaciones que yo siento injustas, ¿vale? Identificarlas, poder identificar qué siento, siento tristeza. Reconozcamos, reconocer la tristeza en nosotros es sumamente importante. La tristeza es la emoción que llega a mi vida, que empiezo a experimentar cuando estoy viviendo espacios de duelo. No hablo simplemente de muertes, ¿no? Cuando algo cambia en mi vida, cuando algo cambia en mi vida, la tristeza viene. ¿Para qué? Para que pare, para que pueda mirar ahí, porque es necesario mirar ahí. Entonces, identificar qué emoción está asociada a la queja. Y ahí vamos haciendo un pequeño mapa de lo que sucede cuando me instalo en la queja. Vamos acompañando a que la persona vaya haciendo un pequeño mapa mmm, para conocerse más. Tengamos en cuenta que cuanto más nos conocemos, más libres somos, ¿sí? Porque más opciones tenemos a la hora de elegir, porque me voy a seguir instalando un tiempo en la queja, pero cada vez me voy a dar más cuenta más rápido que estoy instalada en la queja. Y una vez que me dé cuenta, mi mente ya sabe el camino, ya tengo un mapa de regreso, ya sé que tengo que ver, vale, qué pensamientos hay asociados, qué emociones están asociadas, ¿no? Y una vez que hago ese recorrido y ese mapa, busco una nueva alternativa consciente, porque soy completamente capaz de encontrar una nueva alternativa consciente, ¿sí? Confiar en que la persona que estamos acompañando es plenamente capaz de encontrar una alternativa consciente, propia, íntima y personal, porque tiene que ser su propia alternativa. No podemos darles nosotros la alternativa, porque la que le demos va a ser buena para nosotros, pero no va a ser buena para él, ¿sí? En ese proceso, cuando nosotros en el proceso de acompañamiento permitimos que el otro crezca, que el otro avance y camine y crezca, lo que les estamos permitiendo es que conecten con su propia fuerza. Somos guardianes en algún punto de ese camino, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos mismos busquen sus propias alternativas conscientes los lleva a un lugar de mucha más fuerza y de mucha más responsabilidad, porque este proceso, ¿a qué nos lleva íntimamente? ¿No? Este proceso que hemos visto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a conectar con la aceptación de lo que es y de lo que hay, a hacerme responsable, a coger la responsabilidad de mi vida, de determinados aspectos, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo para transformar esto? ¿Qué sí depende de mí en estos vínculos, en estas relaciones, en estas circunstancias y en estas situaciones? Lo que no depende de mí, lo acepto y lo suelto, con mayor o menor trabajo, ¿vale? Lo acogemos, acompañamos también a soltar, ¿no? Con mayor o menor trabajo, con mayor o menor sufrimiento, como la persona pueda hacerlo, porque esa va a ser la mejor forma para ella, ¿sí? Nosotros simplemente acompañamos. Si me doy cuenta que hay algo que puedo transformar, vale, la alternativa consciente. ¿Qué puedo hacer yo para transformar esto? ¿Qué puedo hacer para salir de esta situación o para generar un nuevo recurso cuando venga la queja en mi vida? Porque durante un tiempo va a seguir viniendo. Durante un tiempo me voy a volver a instalar en esa situación. Hasta que mi cerebro pueda crear una nueva ruta neuronal, un nuevo camino de resolución diferente de esto que es un conflicto para mí. ¿Por qué es un conflicto? Porque me lleva a espacios de sufrimiento. ¿Mm? Entonces, ese es un poco el recorrido y el camino que nosotros hacemos en el acompañamiento de observar, profundizar y transformar la queja en fuerza en nuestra vida. Aceptación, reconocer lo que hay, qué pensamientos asociados vienen en ese momento, qué emociones, qué consecuencia emocional hay, ¿no? Y qué alternativa consciente estoy dispuesta como adulta a, a generar para una nueva respuesta, ¿no? Ese es un poquito el camino de recorrido. Es un proceso precioso de acompañar, ¿eh? Desde un lugar de muchísima profundidad, desde un lugar de muchísimo amor en el acompañamiento, porque es verdad que la queja nos lleva a lugares de muchísimo sufrimiento.